Bienvenido, bienvenida a un vuelo más con destino al universo diverso. Toma asiento, ponte cómodo y disfruta del paisaje mientras intento que comprendas cada vez más a tu peque autista. Yo soy Samuel Cartaya, mucho gusto y vámonos. Quiero dar un par de aclaraciones que quizás no lo di en el capítulo 1, pero son importantes. Primero, lo que estamos buscando en este podcast es generar comprensión. Comprensión que no sustituye la intervención. Tú puedes comprender a lo largo de este podcast cuestiones de perfil sensorial, pero eso no significa que tú tienes que no tener una intervención con un profesional acerca de procesamiento sensorial, por ejemplo. Puedes entender un poco acerca de cómo funciona el sistema motor de tu peque, pero eso no significa que tienes que suspender todos los procesos terapéuticos y ahora afrontarlo tú solo. El asunto es que comprender no sustituye la intervención, comprensión no sustituye la intervención, pero la comprensión te va a dar una mejor asertividad a la hora de escoger el profesional que va a hacer la intervención, porque tú vas a buscar a alguien que tenga un criterio claro de qué es lo que va a suceder, porque ahora tú vas a tener en tu cabeza qué es lo que tu peque necesita, por ejemplo. Bueno, también el profesional puede aportarte un par de cosas que más allá de tu criterio básico que ahora tienes, o sea, el terapeuta puede tener un poco más allá, pero el asunto es que la comprensión te puede ayudar a ir caminando de manera más asertiva a través de este mundo de terapias, por ejemplo. La comprensión te puede ayudar también a entender que hay cosas que tú puedes hacer en casa para apoyar los procesos terapéuticos, o que cuando el profesional que tú escojas para la intervención en ciertas áreas en la vida de tu peque, cuando ese profesional te dé algunas indicaciones o recomendaciones, tú puedas comprender lo importante de eso para reforzarlo en la casa, por ejemplo. Entonces, la comprensión no sustituye la intervención, pero digamos que le da una mayor precisión a la intervención y le da una mayor eficacia a la intervención, porque yo creo que no es lo mismo que tú no sepas nada de carros y lleves tu carro al mecánico. El mecánico pues te puede decir cualquier cosa, así como, señora, mire, esta bujía está quemada y este caucho está explotado. Y como tú no sabes nada de carro, tú dices, bueno, repárele y gaste todo el montón de plata que usted quiere, ¿no? Pero no es lo mismo cuando tú eres mecánico y llevas tu carro a otro mecánico, porque es como, a ver, no, esa bujía no está quemada, yo sé que no está quemada. Y no es que estoy diciendo que te estoy poniendo a nivel del terapeuta, pero tú vas a tener criterio. Ese criterio, esa comprensión te puede ayudar un poco a, a tener un escenario más claro de lo que tu peque necesita y también a tener una mayor comunicación con tu terapeuta, a que puedan conversar de manera más fluida y que los resultados pues se puedan ir viendo. Espero no haber hablado tanta cháchara, porque me encanta hablar cháchara, pero bueno, nada. Vamos a empezar un poco entonces con este primer capítulo, que lo he llamado un poco justamente el mundo sensorial de mi peque autista. Y hay algunas cosas de este componente sensorial que me encantaría que conozcas. Tres cosas elementales y después conversamos un poco más. Primero, este escenario de los sentidos y del autismo y de la neurodivergencia ha sido como recientemente muy explotado, muy comentado, y alrededor de esto se ha levantado mucha información y mucha nueva ciencia y todo lo demás. Así que yo creo que es súper importante que conozcamos un poco esta situación, esta situación acerca de los sentidos. Lo primero que te voy a decir es que la información sensorial se registra. Y vamos a ubicarnos en un ejemplo. Voy a poner un ejemplo en la cabeza y te voy a explicar a través de ese ejemplo las tres cosas que te quiero enseñar hoy. Imagina que vas en tu carro manejando por la autopista, ¿no? Y ya no es el ejemplo del capó, tranquilo, es otro ejemplo. Entonces tú vas tranquilamente. Todos tus sentidos están aportando información necesaria para que tú puedas manejar en la carretera. Por ejemplo, tu sistema visual está diciéndote dónde está tu carril, dónde está tu límite con el otro auto, te da información acerca del semáforo, de qué color está, te da información de la distancia del otro carro que tienes al frente para saber qué tanta velocidad tener. Entonces tu sistema visual está registrando información que es importante para la tarea que tú estás ejecutando ese rato. Aunque podríamos pensar que el sistema visual es bastante importante para la tarea de conducir, también tenemos otra información sensorial, por ejemplo la auditiva. Si por ejemplo alguien pasa al lado tuyo, pi, 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 sonando el claxon, la corneta, el pito, como le llamen en el país donde me estás escuchando,
tu sistema auditivo en ese momento está participando de la actividad de conducir. Entonces, de repente tú volteas y te das cuenta que el carro te está pitando porque se te abrió la maleta del carro, o porque tienes una puerta abierta que se te está abriendo, o porque, no sé, se te cayó algo de la ventana, tu hijo, tu hija lanzó algo por la ventana y el señor te está indicando con el claxon que algo pasó. También está participando en esa tarea de conducir tu sistema propioceptivo, que un poco te está dando la información de con qué fuerza tienes que apretar el acelerador dependiendo de la velocidad que quieras, ¿no? Porque hablando del sistema propioceptivo es como, bueno, tiene muchas funciones. Una de esas es controlar o modular un poco la fuerza que aplicas con tus músculos a los objetos o a las acciones, y que esa fuerza sea proporcional a la tarea que se quiere cumplir. Entonces, imagínate que tu sistema propioceptivo no camine bien y tú le des para adentro y profundo al acelerador, pero querías ir despacio. Entonces es como una incoherencia ahí. Entonces el asunto es que en este escenario del ejemplo de la conducción, hay varios sistemas sensoriales que están registrando información. Por ejemplo, el sistema visual está registrando la carretera, los obstáculos, los semáforos, qué sé yo. El sistema auditivo está registrando el sonido del carro. Por ejemplo, hay mucha gente que cambia la marcha del carro, depende de cómo el carro suena. Está registrando que tu peque que está atrás sentado no te esté diciendo nada. Está registrando el entorno. Tu sistema propioceptivo está ayudándote a controlar la fuerza con la que usas el volante, con la que giras el volante, con la que aprietas los pedales. Tu sistema vestibular te está ayudando a sostener una postura, un equilibrio dentro del carro, estar sentado. Todos esos sistemas están en proceso de registro, porque la información sensorial se registra primeramente, así como tú volteas la cabeza y registras el pájaro que está volando, así como tú volteas al piso y registras el césped que se está mojando y está lloviendo, qué sé yo. Hay un registro. Entonces, de este registro a veces dependen algunas habilidades. Por ejemplo, hay peques que dentro de esta función de registro pueden ser hiposensibles o hipersensibles. Entonces, un peque que es hiposensible es como que si su sistema visual necesitaría más intensidad para poder registrar información. Un sistema visual que es hiposensible necesitaría de imágenes más potentes o imágenes más llamativas o más grandes, más intensidad de la información visual para ser registrada. O una persona con hiposensibilidad a nivel auditivo necesitaría un poco más de intensidad en el sonido para registrar la información sensorial, en ese caso auditiva. Entonces, por ejemplo, un peque que tenga hiposensibilidad, o sea, hipo de más abajo, de bajo, hiposensibilidad o bajo registro auditivo, hiposensibilidad auditiva, se le va a dificultar el tema del lenguaje, por ejemplo, porque no percibe quizás con una intensidad adecuada los sonidos del entorno, incluidos los sonidos del habla, para poder codificarlos, memorizarlos y después ejecutarlos con la boca. Entonces, la hiposensibilidad auditiva podría ser un desafío a la hora de adquirir lenguaje hablado, por ejemplo. O una persona que tenga hiposensibilidad a nivel táctil, por ejemplo, que necesite que las texturas estén muy marcadas para poder identificarlas, podría tener inconvenientes en tareas como la escritura o como tareas, por ejemplo, no sé, tomar un balón y jugar al básquet, cosas en las que la información táctil sea importante. Y por el otro lado, si tengo un peque que registra muy alto la información, por ejemplo, un peque que tiene un registro auditivo alto, ¿no? Una hipersensibilidad auditiva. Estamos en el tema de registro primerito, que registra de una manera muy definida, muy HD, muy alta la información auditiva. Ese peque, por ejemplo, podría tener habilidades musicales muy altas, por ejemplo, o podría escuchar sonidos o canciones y memorizarlas con facilidad, o diálogos de películas o qué sé yo, porque la entrada de información auditiva está alta, está HD, está clara, está incluso un poco más alta quizás de un promedio. Entonces la información sensorial se registra y la pregunta es, ¿con
mi peque está registrando la información sensorial de una manera alta o de una manera muy baja. ¿Necesita mucha intensidad o la intensidad con la que se presenta la experiencia sensorial ya es suficiente y hasta un poquito más? Eso va a repercutir un poco en qué habilidades se obtienen, ¿no? Una persona que quizás tenga la habilidad de dibujar retratos de una persona con solo verla 2 veces, o sea, yo te veo 2 veces, una, veo tu cara, tu rostro, veo el papel, empiezo a dibujar, 2, te veo otra vez y ya te dibujo. Puede ser una persona que tenga un alto registro visual, o sea, que su canal visual, sensorial visual es maravilloso, te registra de una manera muy alta, muy clara. Entonces tiene la capacidad de ejecutar tareas que dependan de ese sistema con mayor facilidad, así como la persona que tiene un muy buen registro auditivo puede memorizarse compases de canciones con facilidad porque su registro sensorial le permite hacer tareas que dependan de esa información sensorial con mayor facilidad. Caso contrario, una persona que tenga desafíos en el procesamiento visual no creo que pueda dibujar a primera vista un rostro o hacer una copia de algún dibujo. Va a necesitar mucho más apoyo porque su registro sensorial le está dificultando quizás la ejecución de esa tarea que depende de ese registro visual, por ejemplo. Entonces fíjate cómo la forma en la que tu peque registra la información sensorial en cada uno de sus canales, ¿no? Auditivo, olfativo, visual, propioceptivo, vestibular, táctil, en cada uno de sus sentidos. La forma en la que tu peque registra la información va a influir directamente en cómo ejecuta las tareas que necesiten de esa información visual. Si tú estás manejando por la autopista y de repente se te caen los lentes o se te empañan los lentes y usas lentes, tu conducción va a cambiar, ¿cierto? Porque el registro visual que necesitabas para esa información de manejar, para esa tarea de manejar, se vio alterado. O por ahí estabas manejando y no sé, se te taparon los oídos, estabas subiendo a una montaña y se te taparon los oídos, tu forma de conducir va a cambiar. O sea, tú te vas a sentir un poco más de alerta o te vas a sentir un poco más nervioso porque la información auditiva que necesitabas no está presente o no está del todo ahí clara, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es que, por ejemplo, si yo tengo un peque que la información de su propio cuerpo, por ejemplo, información propioceptiva, esa información que te dice dónde están las partes de tu cuerpo o te da información acerca del sistema táctil, que te da información acerca de cuánta presión está ejerciendo un objeto sobre tu cuerpo, por ejemplo. Los peques que son hiposensibles a esa información táctil, o sea, que necesitan mucha intensidad en su tacto para registrar una sensación, pueden ser peques altamente tolerantes al dolor, por ejemplo, ¿no? Porque su sistema táctil necesita mucha intensidad antes de decir, uy, estoy sintiendo algo en mi brazo, uy, estoy sintiendo algo en mi pierna. Caso contrario de una persona que sea hipersensible a nivel táctil, con una mínima caricia va a sentir que esa sensación ya es intensa. Entonces fíjate cómo estas cuestiones de registro de la información sensorial pueden afectar el comportamiento, la vida diaria de tu peque. Una persona que tenga mucha sensibilidad en el tacto, quizás va a ser una persona que va a evitar que le abracen, que le topen, que se acerquen, y va a ser una persona quizás hoy un poco más distante. Pero una persona que tenga un registro táctil bajo o hiposensible a la información táctil va a ser una persona que le gusta que le abracen, que le acaricien, que le topen, que le apapachen. Entonces fíjate cómo la forma en la que yo registro la información sensorial es algo que marca un poco mi personalidad, mi forma de hacer las cosas, mi forma de relacionarme. Una persona hipersensible a nivel táctil puede ser que no le guste mucho la multitud de gente, porque todo el mundo le puede ir tocando y topando y rozando y no me gusta ese roce en mi piel. A caso contrario, una persona que sea hiposensible puede ser que prefiera conciertos de rock donde todos nos topamos y nos chocamos y qué sé yo. Entonces, fíjate cómo la forma en la que registra la información marca tus habilidades y marca también tu tendencia, digamos, hacia la vida.
Otra cosa es que la información sensorial no solamente se registra, sino que se modula. Este es otro proceso, la modulación sensorial. Y aquí yo hablo un poquito en términos de con qué intensidad sientes la información, ¿ya? Con qué intensidad sientes el sonido que estás escuchando, ¿sí? Porque, a ver, yo puedo escuchar, si yo soy hipersensible, que sería registro, temas de registro. Si yo registro la información auditiva con mucha claridad y digo, sí, mira esta canción, pero eso no me molesta que esa canción suene en ese nivel, en ese volumen, solo la percibo y la abrazo con claridad. Pero eso sería temas de registro. Pero si ya ese sonido me empieza a molestar o empieza a ser para mí una señal de alerta de que algo está saliendo muy mal y me está molestando, ahí hablamos un poco más de temas de modulación, por ejemplo. La modulación, para mi punto de vista, tiene que ver con cómo tú reaccionas frente a la información sensorial. No cómo tú la registras, sino cómo reaccionas a la información sensorial. Que puede ser que tu cerebro se sienta en alerta o se siente en calma frente a la presencia de una sensación. Y aquí voy a utilizar un ejemplo que a mí me encanta, que es el ejemplo del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación. Nuestro cerebro está puesto en nuestra cabeza no para aprender. Mucha gente cree que el cerebro está en nuestra cabeza como una máquina de aprendizaje, y eso es totalmente equivocado. Y entonces pensamos que los niños, el propósito principal de los niños es ser inteligentes y aprender, o sea, usar la cabeza. Usa la cabeza, usa tu cerebro. No, por ahí no va el asunto. El asunto es que nuestro cerebro está puesto en nuestra cabeza para nuestra supervivencia. Es el órgano encargado de garantizar nuestra supervivencia. Y a mí me gusta ejemplificar el cerebro con el Ministerio de Defensa de un país, ¿no? Si tú tienes en un país, el Ministerio de Defensa está encargado de la protección de la soberanía de ese país. Y cualquier cosa que amenace la soberanía de ese país, la seguridad de ese país, va a activar las alarmas en ese país. Y cuando están activadas las alarmas de alerta, de guerra o de confrontación del Ministerio de Defensa, todos los demás ministerios como que apagan un poco su relevancia, ¿no? Si yo de repente estoy en un país donde vemos que 8 aviones están entrando desde el país vecino a nuestro territorio sin autorización, en ese país, en ese momento, la prioridad va a ser resolver qué es lo que está pasando, cuándo está pasando, por qué está pasando, y va a dejar de ser prioridad el inicio de clases, la ampliación de escuelas, todo eso va a dejar de ser prioridad hasta que esa amenaza puntual se resuelva. Entonces, nuestro cerebro es como un ministerio de defensa. Cuando el cerebro detecta señales de alerta, señales que me hacen sentir en amenaza, el cerebro suspende todos sus demás procesos y se ocupa de la amenaza, porque el cerebro, su función principal es mi supervivencia. Entonces, si el cerebro detecta algo que amenaza contra mi supervivencia, va a suspender todo lo demás y se va a ir en camino a resolver eso. Entonces, cuando el cerebro consigue su calma de nuevo, consigue su paz y dice, no, por ejemplo, si tú vas caminando por la calle y escuchas un ruido detrás de ti que parece un perro que viene corriendo, tú vas a voltear y tu cerebro en ese momento se va a activar en modo defensa. Ay, si este perro me muerde, entonces vas a empezar a realizar un montón de procesos en tu cabeza para solucionar esa posible amenaza contra tu vida. Y una vez que el perro sigue corriendo, te pasa por el lado y sale, y te das cuenta que el perro no estaba corriendo por ti, sino que corría por, otra cosa, tu cerebro descansa y dice, la amenaza se resolvió. Y puedes seguir pensando en lo que estabas pensando, cantando si estabas cantando en la calle. Tu cerebro puede abrir espacio para otras cosas cuando tu cerebro construye calma. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque muchas veces los desafíos de modulación sensorial afectan el estado de alerta de nuestros peques, ¿sí? El cerebro está en un estado neutro, ¿no? Puede estar en un estado de calma o en un estado de alerta tóxico, de amenaza, de ministerio de defensa. Y hay veces que los desafíos en la forma en la que nuestro peque modula la información sensorial le ponen en un estado de ministerio de defensa, ¿sí? En un estado en el que levantamos armas y nos defendemos de una amenaza. Entonces, si tu peque es hiperreactivo,
que es otro término. Fíjate que el primer término hablamos de hipersensible, o sea, qué tan sensible eres para registrar la información. Ahora es qué tan reactivo eres al nivel de intensidad de una sensación. Si tu peque tiene alta reactividad a los sonidos, o sea, si hay un sonido que a él le genera malestar, que no tiene él tiene desafíos, por ejemplo, para modular la información auditiva. Entonces, hay sonidos que le hacen entrar en modo Ministerio de Defensa, en modo reactividad, en modo alerta, ¿va? Puede ser que tu peque necesite apaciguar, calmar y bajar la intensidad de esa sensación para volver al estado de calma, al estado ideal del cerebro. Entonces, en este caso, lo más común es ver este tipo de cuadros de hiperreactividad. O sea, un peque que la información que está recibiendo en este momento es demasiado intensa y no puedo modularla en mi cerebro. No puedo bajarle volumen, no puedo restarle importancia, no puedo ignorarla. Es muy alta la intensidad de la experiencia, entonces mi cerebro se siente amenazado y como se siente amenazado por esa experiencia sensorial, va a reaccionar. Y esa reacción a veces es correr, luchar, huir, o por ahí si la guitarra era lo que estaba molestando, te tapa la guitarra o se pone a llorar o grita. Son reacciones frente a una situación, frente a una sensación que está haciendo sentir a mi cerebro en peligro, bajo amenaza, porque es muy intensa, porque tengo desafíos para modular esa información. Entonces yo percibo como muy intensa esta información, esta sensación, la percibo como muy intensa y mi cerebro da la orden de defenderse. ¡Defiéndete! Y hay muchas formas de defenderse, atacando o huyendo, por ejemplo, peleando contra esta situación. Entonces, y por el otro lado tenemos los peques que son hiporreactivos, que casi no reaccionan. Por ejemplo, que tú le llamas y le llamas y le llamas y le llamas y le dices Samu, Ramiro, David, Fiorella, qué sé yo, les llamas y no responden. Pues puede ser que en ese caso tengamos un caso de hiporreactividad auditiva, por ejemplo, que la experiencia auditiva no se registra tan bien, entonces no la modulas muy bien, no hay suficiente intensidad en esa experiencia como para que tú puedas responder frente a ella. Entonces, la información sensorial, primer paso, se registra y después la información sensorial se modula. Y entonces nosotros tenemos que tener esta visión en la cabeza de que el cerebro de mi peque está en modo Ministerio de Defensa o en modo Ministerio de Educación, abierto al aprendizaje, a la atención, a la emoción, a la exploración, o su plan principal es defenderse, atacar porque se siente amenazado por una sensación, por una experiencia sensorial que está alterando toda su composición, digámoslo, ¿vale? Y por último, la información sensorial se organiza y se integra con otras funciones. Entonces, cuando yo estoy conduciendo, yo estoy recibiendo información visual, recibiendo información auditiva, recibiendo información proprioceptiva, recibiendo información vestibular y toda esa información que viene por distintos canales, por ejemplo, la auditiva viene por el oído, la visual viene por los ojos, la proprioceptiva viene por las articulaciones, por los propios receptores que están en las articulaciones, la información vestibular viene desde otro centro también, pero toda esa información se integra, o sea, es como que tú tengas un pulpo con muchos tentáculos. Cada canal sensorial es un tentáculo y ese tentáculo cuando finaliza en una gran cabeza del pulpo y esa gran cabeza es donde está toda la información integrada dando vueltas que me permite a mí seguir ejecutando la tarea que estoy ejecutando. En la suma de la información visual, auditiva, proprioceptiva, vestibular y táctil que yo estoy recibiendo, en la suma de toda esa información es que yo puedo sostener la tarea de conducir, ¿ya? En la información
táctil, visual. Vamos a poner en la cabeza la imagen de un niño jugando fútbol. Un niño jugando fútbol está recibiendo información visual que le dice qué tan lejos, qué tan cerca están sus amigos, dónde está la arquería, dónde está el arco donde tienen que meter el gol, en qué dirección tiene que correr, a quién se la tiene que pasar. Está la información auditiva de por ahí el entrenador que le está diciendo pásasela a José, y su amigo Ramiro que está del otro lado de la cancha diciéndole a mí, pásamela. Está recibiendo información propioceptiva que le indica que está con las piernas semiflexionadas, que el balón está en la pierna derecha y que si hace un movimiento ligeramente fuerte puede llegar la pelota a donde está José. Y está la información vestibular diciéndole dónde está él ubicado en el espacio, cómo está su postura. O sea, hay un montón de información sensorial en esas pequeñas acciones, pero esa información sensorial necesita congregarse, integrarse, organizarse como la cabeza del pulpo para que él pueda ejecutar la tarea con precisión y con éxito. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo un peque que tiene desafíos en integrar la información, o sea, que lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando y lo que estoy sintiendo en mi cuerpo no logra combinarse de mejor manera, entonces mi accionar es un poco impreciso, mi accionar es un poco lento, o mi accionar necesita precisión. Estamos en presencia de desafíos en la integración sensorial. En la forma en la que se registra, se modula y se integra la información para yo ejecutar tareas con precisión. No se trata de que mi peque es tonto, de que mi peque no puede, de que mi peque es tontito, pobrecito. No, a veces cuando vemos imprecisión en cierta ejecución de ciertas tareas, se trata de desafíos en la forma en la que la información sensorial se está integrando. Y esto a veces genera mucha frustración. Imagínate en este episodio del niño jugando fútbol. Su sistema visual está viendo al amigo a quien se la tiene que pasar. Es el amigo que está desmarcado, que si se la paso a él, el gol es seguro. Está viéndolo, está escuchando que el amigo le dice pásamela, pero su sistema propioceptivo, o sea, el que le da la información de qué tan fuerte tendría que patear para que el balón llegue a José, no le funciona tan bien. Entonces él está registrando visualmente algo, auditivamente algo, en su cabeza tiene el plan, dice, allá tiene que ir el balón, pero patea mucho más fuerte de lo que tenía que hacerlo y el balón se va al otro lado de la cancha y eso es como, ¡oh, qué frustrante! A veces cuando vemos imprecisión en la ejecución de las tareas es porque el sistema sensorial necesita aprender a integrarse mejor. Y por ejemplo, otro caso común, la falta de lenguaje hablado, por ejemplo. Hay mucha gente que cree que porque el peque no habla es el peque que no piensa, y claro que no. Hay mucho de integración sensorial en el tema del lenguaje, y esto es algo que yo personalmente he estudiado los últimos 5 años de mi vida, desde que me estoy dedicando específicamente al tema de musicoterapia y desarrollo del lenguaje en los peques autistas. Porque cuando nosotros hablamos, o sea, para yo decir una palabra, el ejercicio del lenguaje, y esto lo pueden consultar en los libros de integración sensorial. Jean Ayres, la creadora del enfoque de integración sensorial, no coloca el lenguaje como una habilidad primaria, sino que lo coloca un poquito más allá. Cuando se haya madurado la información táctil, la información vestibular, la información auditiva, la información propioceptiva, porque para yo hablar necesito un sistema visual que me dé la información referencial de los objetos, un sistema auditivo organizado que integre el sonido de las cosas, cómo suenan las cosas, cómo suenan las palabras que representan esas cosas. Necesito un sistema propioceptivo y táctil que me permita tener una experiencia en vivo y en directo con el objeto, por ejemplo, que yo voy a nombrar. Entonces, muchas veces cuando vemos ausencia de palabras en los peques es porque no he llegado a la organización auditiva necesaria para integrar los sonidos de las cosas, o las palabras que representan a las cosas, o no he llegado a un nivel óptimo de maduración propioceptiva que me permita coordinar los músculos de la boca para yo ejecutar las palabras con claridad y precisión. Entonces este tema de la integración sensorial también afecta mucho al lenguaje. Entonces lo que hacemos a veces es que si el peque no habla, lo metemos directamente en terapia de lenguaje, y a veces no es tema de que el niño vaya a terapia de lenguaje a aprender palabras, sino que es tema de que ese sistema sensorial aprenda a integrar de mejor manera la información para dar como resultado las palabras que vienen de un sistema visual que ha abrazado todo lo que hay a su alrededor, un sistema auditivo que logra organizar todo lo que escucha y asociarlo con lo que visualmente entra, un sistema propioceptivo que le da una mayor
precisión a los movimientos de su boca, un sistema vestibular que le da una mejor ubicación dentro de las experiencias de las cuales él va a extraer el significado de las cosas. Es todo un papelón, más allá de siéntate y repite verde, azul, rojo y amarillo, y esto es algo que puede hacer que cualquier terapeuta del lenguaje me ame o me odie, pero el componente del lenguaje tiene una alta implicación de integración sensorial, no es aprender palabras. Ir a terapia del lenguaje no es ir a aprender palabras, no es ir a aprender a hablar, es ir a recibir los apoyos necesarios para que el sistema de integración sensorial madure y ese sistema permita la ejecución de palabras. Las palabras son movimientos que vienen de un sistema auditivo que ha integrado los sonidos de las cosas, los nombres de las cosas, las expresiones, de un sistema emocional afectivo que ha codificado y significado todas esas cosas auditivas y un sistema motor capaz de reproducir lo que se ha escuchado y lo que se ha significado. No es solamente la mera acción de decir con la boca, sino que es es un nivel de maduración sensorial el tema del lenguaje. Pero bueno, esto capaz se los puedo explicar más a detalle en otro capítulo. El asunto es que estos desafíos sensoriales necesitan de intervención en lo clínico y de ajustes en lo cotidiano, ¿sí? O sea, en terapia, el terapeuta ocupacional certificado en integración sensorial, que es el realmente encargado de hacer la intervención en este perfil sensorial, ese profesional lo que va a hacer es ir ayudando a tu peque en la forma en la que registra, modula e integra la información sensorial. Pero en la vida real, o sea, en la vida cotidiana, en la casa y en la escuela, nosotros también tenemos que tener conocimiento del perfil sensorial de ese peque para saber qué tipo de ajustes tenemos que hacer para que la vida sea más fácil. Entonces, si de repente yo tengo un peque hiperreactivo a nivel auditivo, que reacciona muy rápido, que la intensidad de los sonidos es mucha para él o para ella, y entonces reacciona frente a esa sensación de amenaza de su cerebro, entonces en la terapia ocupacional basada en integración sensorial vamos a ir acompañando a este peque para que quizás su reacción al sonido sea cada vez menor, pero en casa pues tenemos que tener ajustes. Cada vez que salgamos al centro comercial, tener un audífono que le podamos poner cuando sintamos que el sonido ya es demasiado. Podamos tener momentos de silencio antes de dormir, porque si yo voy a dormir y este peque es hiperreactivo auditivamente y le pongo música y un montón de cosas y le canto a todo volumen, estoy despertando el estado de alerta de su cerebro y entonces el guagua no se me duerme porque está en estado de alerta, está en estado de activación y no logra conseguir el sueño. Entonces es muy necesario, y aquí va un poco mi regaño a los terapeutas ocupacionales a veces, tienen que aprender a socializar el perfil individual de los peques, el perfil sensorial de los peques, socializarlo con las familias y que junto con las familias podamos comprender qué implica que mi peque sea hiporreactivo o hipersensible o hiperreactivo a tal cosa, qué implica que mi peque sea hiposensible o hipersensible a tal cosa. ¿Qué cosas puedo yo hacer en mi entorno cotidiano para mejorar la experiencia de vida de mi peque cuando el perfil sensorial está comprendido? El perfil sensorial no debería ser una información que se va en un informe, en un papel en blanco. Es algo que la familia y el colegio también necesitan comprender a profundidad, porque en la comprensión de esto es donde la familia puede hacer los ajustes en la vida cotidiana que el niño necesita para una mejor calidad de vida. Es en la comprensión profunda donde la escuela puede entender cuáles son los ajustes que necesita para darle una escolarización ideal. El perfil sensorial es algo que tiene que ser socializado, discutido, comprendido, porque es la base de que el niño se sienta seguro en todos sus entornos. Y en esa seguridad el cerebro pueda abandonar el estado de Ministerio de Defensa y entrar en un estado de exploración, motivación, de conexión con otro, de socialización, de comunicación, y todas esas cosas que queremos ver en nuestros peques suceden cuando yo desactivo el modo de alerta del cerebro y entramos en un modo de calma. Entonces el perfil sensorial es algo que es sumamente necesario comprenderlo en todos los entornos donde el peque se desenvuelve para saber qué tipo de ajustes podemos dar para acompañar a este peque en una mejor experiencia de vida. Entonces, como lo dije al principio, esto es un poco el tema de como yo veo el tema de los desafíos del procesamiento sensorial en la vida de nuestros peques autistas, del mundo sensorial de mi peque autista. Por aquí camina toda esta cuestión. A mí me encantaría que tú escucharas este capítulo junto con tu terapeuta ocupacional y que puedan conversar acerca de esto, y si hay algo que en lo que yo he dicho algún mal término, alguna mal cosa, pues escríbanme nomás, ahí está mi Instagram.
pero yo sí creo que es fundamental que podamos comprender el perfil sensorial de nuestro peque, comprender cuáles son las habilidades que a mi peque le están costando más obtener, porque hay algo en su perfil sensorial que está haciendo más complejo el madurar esa habilidad, la habilidad de escribir, la habilidad de hablar, la habilidad de caminar, la habilidad de saltar, la habilidad de jugar con otros, esas habilidades a veces se ven desafiadas por esas diferencias en el procesamiento sensorial de nuestro peque. Entonces no es que mi peque es vago, es tonto, no puede, no. Tenemos desafíos muchas veces a nivel de procesamiento sensorial. Entonces, para mí es súper importante que comprendan cómo las habilidades que yo estoy esperando ver en la vida de mi peque se pueden ver desafiadas por esos problemas de procesamiento sensorial. Cómo a veces las reacciones que tiene mi peque ante las situaciones de la vida se pueden explicar a través de estos desafíos en el procesamiento sensorial. Es que yo no entiendo, mi peque qué voluntarioso es, siempre que yo hago esto llora, grita, patalea. No son reacciones al azar, puede ser que hay información sensorial en el entorno generando que mi cerebro entre en un estado de ministerio de defensa, a defender mi supervivencia porque hay algo que me está amenazando. Más adelante vamos a hablar en un siguiente capítulo de los desafíos ejecutivos que nos van a ayudar a entender por qué a veces mi peque yo le repito las cosas y no me hace caso. Y eso es algo que muchas veces etiquetamos al niño de vago, de desobediente, de desafiante, de exagerado, de rígido, de que voluntarioso. Pero son desafíos en las funciones ejecutivas. Entonces, mi meta con este podcast es que a veces le quitemos un par de etiquetas a los niños autistas que a veces le ponemos. Y a todo peque neurodivergente a veces le ponemos etiquetas de necio, voluntarioso, que no hace caso, desafiante. Y son situaciones que están ocurriendo a nivel sensorial, a nivel cognitivo, a nivel ejecutivo, que si nosotros comprendemos, damos los apoyos que son necesarios y esa situación empieza a cambiar. Y mi intención es que las familias puedan comprender los desafíos de sus peques para que puedan pensar en qué tipo de apoyos cotidianos en casa y en el día a día pueden dar para mejorar esas situaciones y así alcanzar una mejor calidad de vida. Hasta aquí llegó el capítulo número 2. Check. Nos vemos en el próximo.